La tarde con Cristina, Cadena COPE. El otro día les poníamos aquí en la historia de la gesta de España, en antecedentes acerca de cómo se concibió la posibilidad de viajar a través de un mar desconocido, ignoto, hasta las Indias, cómo nació esa idea en la cabeza de Colón, cómo se la vendió a los Reyes Católicos y cuál era el entorno científico y de investigación de la época que lanzó a España una aventura muy superior a la del descubrimiento de la Luna. Hoy vamos a contarles la segunda parte de esta aventura en torno a la festividad del Pilar, que fue el viaje mismo. Aquel viaje en un barco cuyo horizonte se desconocía, que podía ir a la nada, que podía llevar directamente a la muerte, y el protagonismo de sus hombres, que ciertamente fueron extraordinariamente valerosos. José Javier Esparza está con nosotros como todos los lunes. Buenas tardes, José Javier. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy interesante esta segunda parte, ¿no? Porque es una novela de aventuras. Como aventura humana, lo que es aventura de ponerte a jugarte es impresionante, realmente impresionante. Pues explicábamos que esta hazaña de 1492, la del descubrimiento de América, indudablemente exigía una infraestructura científica importante, como la que se estaba desarrollando en el Renacimiento, tanto en tierra como en la marinería, y una potencia nacional como la que permitió en su momento la llegada a la Luna de los americanos, yo diría que incluso más. Y hoy estamos hablando de cuando ya tiene Colón convencidos a los Reyes Católicos y llega al puerto de Palos, ¿no? Y llega al puerto de Palos y es en este instante cuando comienza propiamente la aventura. ¿Y por qué el puerto de Palos? Porque podría haber salido de Cantabria o de Huelva, decía una oyente el otro día, decía, es que Huelva es muy importante en la vida de Colón, y es verdad. Pues ¿sabes por qué Palos? Es una cosa divertida. Resulta que Palos tenía alguna deuda que la historia no ha recogido. ¿Por qué? Pero bueno, tenía alguna deuda con la corona. Algo habían hecho mal los paleños que le debían a la corona algo. Y la corona les había castigado, les había condenado a armar 2 carabelas por 2 meses cuando la corona quisiera. Y este era el momento. Este era precisamente el momento en que Palos podía cumplir aquella deuda que tenía contraída con la corona, pues por algún mal comportamiento que tuviera el municipio en su momento. O sea, que tenían la obligación de darle a Colón lo que pedía por esta deuda con los reyes. Claro, y entonces llegó Colón a Palos, pues llegó allí, se reunió a la gente, a los mandamases, a los capitostes, a los marineros, a todo el mundo, les expuso el plan. Y fue terrible, nadie hizo ni caso. Fue esa fórmula española, las órdenes se acatan pero no se cumplen. Sí, nos parece todo divinamente, esto está resuelto enseguida, muy buenas tardes señores, y ahí nada, pasaban los días y las semanas y nadie le hacía caso. Nadie movía un dedo, y Colón desesperado y mandó órdenes en todas direcciones, emisarios, mensajeros a todos los puertos de la zona, y nada, solo consiguió 4 enrolados, que eran 4 condenados a muerte que por ley el almirante podía sacar de la cárcel. Los únicos 4 que consiguió. Te puedes imaginar la desesperación. Pero claro, hay que ponerse en aquel momento. Es decir, tú viajas 500 años atrás en el tiempo. Sitúate, tú eres un marinero andaluz de toda esa zona enormemente, con una enorme iniciativa de la provincia de Huelva, de la provincia de Cádiz, te juegas la vida todos los días, estás acostumbrado en barcos de madera, a donde el viento se te quiera llevar. Llegar a las Canarias o las Azores ya ha sido una proeza, y en esto aparece un hombre que viene de fuera, al que nunca has visto navegar, que ha contado teorías absolutamente absurdas para ti, y que de repente vuelve con orden de los reyes para que esa idea que a ti te parecía absurda, tú por ley la tengas que obedecer. Y tú que sabes de sirenas, de faunos, que has oído a la marinería contar cosas horribles del mar y del Finisterre, de repente le dices, escuchas a este señor que te dice, súbeste conmigo en el mar y vámonos a no se sabe dónde. A no se sabe dónde. A lo mejor la nada. El problema es que un geógrafo ve la dirección marcada en un mapa, un marino la ve marcada en las olas que él conoce bien, y ahí efectivamente la perspectiva varía, ¿verdad? Bueno, pues que nada, que no había manera. Ahí había una crisis humana, se necesitaba otro factor, y el factor es el de los hermanos Pinzones. Los hermanos Pinzón, que no eran 2 como cree todo el mundo, sino 3, eran Martín Alonso, Vicente Yáñez y Francisco Martín. Lo que pasa es que, Francisco Martín era el pequeño, o sea, mandaban carabelas los otros 2 mayores, ¿no? Bueno, el hombre clave en realidad era Martín Alonso, el hermano mayor, porque era un capitán aventurero, un hombre de fortuna, tanto de suerte como de dinero, porque había hecho mucho dinero en la mar. Y además llevaba detrás de sí siempre, por su prestigio, pues una muchedumbre de marinos que se querían enrolar en todas sus aventuras, ¿no? Y este sí tenía el prestigio y la autoridad que los hombres le concedían. Es muy interesante además que cuando aparece no aparece por casualidad, sino que es Fray Antonio de Marchena, el mismo fraile astrónomo que había llevado a Colón ante Isabel la Católica, es también quien le dice a Martín Alonso que
Colón le quiere hablar. Bueno, Colón consigue convencer a Martín Alonso Pinzón y Martín Alonso a sus hermanos. Y a partir de ahí, pues los Pinzón abren oficina, abren lista de enrolarse en la aventura. Y claro, la gente de Colón no se fiaba, pero de su capitán sí se fía, ya sabes, la autoridad es una cosa que no depende de una orden del rey, sino de que la lleva uno dentro, y Martín Alonso Pinzón la llevaba desde luego para sus marinos, ¿no? Bueno, fíjense si tendrían autoridad que los Pinzones abrieron lista para enrolarse un 23 de junio y un mes después ya estaba todo preparado. Solo un mes después, realmente es impresionante. Son 3 barcos lo que están preparados, no son 3 carabelas como normalmente se dice, hay 2 carabelas que son la Pinta y la Niña, y luego la Santa María era una nao, que es un barco más grande, más redondeado, más pesado también. La nao la traía desde Cantabria Juan de la Cosa, un señor fascinante, hacía de espía para Isabel la Católica, era cartógrafo, un tipo formidable, Juan de la Cosa. Bueno, pues este trajo la Santa María desde Santoña. Y los otros 2 barcos, la Pinta y la Niña, los fabricaron en Palos. Que eran esas dos carabelas que debían tributo, a la corona, ¿verdad? Que tenían que pagar. ¿Y quién más iba en los barcos? Pues sabemos que había como unos... debió de haber en torno a un centenar. Fíjate, apareció la lista completa de los marineros en un papel de la Casa de Alba. Pero faltaba justo la última hoja, que era la de los de la Santa María. Entonces hemos podido recuperar... Fue a principios de este siglo, principios del siglo XX, quiero decir. Hemos podido recuperar casi todos los nombres, menos los de la Santa María. Seguramente habrían en los 3 barcos juntos unos 110, 105 marineros. Los de la Santa María eran casi todos cántabros y vizcaínos. Los de la Niña y los de la Pinta eran casi todos andaluces, de la zona de Palos, Huelva, Puerto de Santa María. Y bueno, en fin, en un momento la verdad es que Colón nos consigue, con ayuda de los Pinzones, claro, poner en orden el 2 de agosto, que es la festividad de la Virgen de la Rábida, porque todo en el viaje colombino es todo mariano, siempre hay una festividad de una Virgen fundamental. ¿Y era deliberado o coincidía? No, era deliberado. Era deliberado, se ponían bajo la advocación de la Virgen, diciendo, bueno, como no sabemos a dónde vamos, por lo menos que nos cubra el manto de Nuestra Señora. Era el 2 de agosto. Y el día 2 de agosto. Festividad, lo decía antes José Javier, de la Virgen de la Rábida. Colón manda a embarcar y 3 días después las naves zarpan hacia el sur. Y primero van a las Canarias. A las Canarias. En fin, y a partir de aquí, bueno, a partir de aquí todo empieza a ser una sucesión de catástrofes, de sustos, de horrores. Aquí lo que pasa antes de llegar a Canarias es que el timón de la Pinta se rompe. Para una carabela, que es un barco sin remos y además con un velamen muy ligero, que se rompa el timón es una catástrofe. Es decir, el viento se te puede llevar hasta el Polo Norte. Es una nuez a la deriva. Bueno, pues te puedes imaginar las virguerías que tuvo que hacer Martín Alonso Pinzón para, sin timón, conseguir llevar su barco hasta el puerto. Bueno, lo consiguió. Es decir, realmente eso es lo que se llama pues la gran... por eso tenía ese prestigio Martín Alonso Pinzón cuando abrió la lista. Bueno, pero donde habían llegado era Canarias, nada más que Canarias, donde los barcos se aprovisionan, cogen agua, leña, los víveres que precisaban, arreglan el timón de la Pinta y modifican parte del velamen para ganar seguridad, y el 6 de septiembre vuelven a hacerse al mar. Y a partir de aquí nuevos tropiezos y nuevos descubrimientos. Por ejemplo, ocurre una cosa que para ellos debió de ser terrible, que hoy a nosotros pues nos puede resultar, en fin, fue que de repente las brújulas dejaron de marcar el norte. ¡Qué horror! Pues imagínate lo que es quedarse allí sin una... Bueno, estaba marcando el norte. Lo que pasa es que en aquella época no se sabía que el polo norte geográfico y el polo norte magnético, es decir, el extremo norte del globo y el polo donde marca donde marca la brújula, son distintos, no ocupan el mismo lugar en el globo terráqueo. Colón lo descubrió aquí sin saber lo que había descubierto, porque él simplemente constató que la brújula no apuntaba hacia la estrella polar, sino hacia otro lado. Entonces, bueno, les explicó a los marineros, les engañó, les dijo, no, esto es que, bueno, no es la brújula que marque mal, es que la estrella aparece por donde no suele aparecer. Y los marineros se lo creyeron. Y se creyeron y siguieron la brújula. Y siguieron el camino. ¿Y qué le permitió a él pensar que era la brújula la que estaba correcta y no la indicación de la estrella polar? Él nunca lo supo. Él no lo sabía. O sea, que él apostó. Él improvisó. Y esto lo va a hacer Colón permanentemente en el viaje. Permanentemente. Por ejemplo, según van cubriendo leguas, él truca la contabilidad de las leguas, de tal forma que los marinos piensan que han corrido menos distancia de la que en realidad han recorrido. Eso es algo más conocido. Sí. Y así permanentemente, es decir, Colón era, pues eso. Además era un buen antropólogo, conocía bien la mentalidad de sus hombres y qué hacer para que... O un buen psicólogo, ¿no? Para que no se echasen abajo, para que no se les viniese el ánimo fuera. Fíjate. Para mantenerlos... Lo que hizo con otro susto enorme que se pegaron después, el 16 de septiembre, cuando de repente los 3 barcos llegan a una extensión de mar absolutamente verde, llena de vegetación. Claro, los marinos de repente encuentran que los barcos están entrando en unos grandes prados y dicen, vamos a encallar.
Están aterrorizados, escriben de hecho manadas de hierba muy verde. Manadas de hierba en muy el verde, agua. dicen, en el agua. Claro, era el mar de los sargazos, que es una gigantesca extensión de algas flotando en superficie que hay en el mar, en ese camino de América, ¿no? Bueno, parece que Colón ya conocía esto. Entonces, para contestar a los temores, imagínate, aterrados de sus marineros, pues empezó a hacer un numerito como de Gentleman Farmer diciendo, solo falta oír a los pajaritos, no oís a los pajaritos. Y es verdad que había pájaros además, claro, los marineros al ver pájaros dicen, la tierra tiene que estar cerca. Y así trapaceando. Bueno, y les demuestra que no hay problema en el mar de los sargazos, lanzando una sonda que demuestra que las aguas son muy profundas y que no van a encallar. Colón sabía dónde estaba. Él no se pegó. Bueno, y de repente hay otro susto más, que es un problema con el viento. Claro, porque los marineros, según van pasando los días, y los marinos se dan cuenta de que el viento no cambia nunca de dirección. Dice, claro, esto tiene una ventaja, que es que llegarás antes al sitio, pero tiene un gran inconveniente, que es que si quieres viento, volver, ¿cómo vuelves? ¿Cómo lo haces? Claro, aquí Colón no sabía exactamente cómo hacerlo. Él pensaba que un paralelo más al norte le devolvería. Tuvo mucha suerte. Colón tuvo muchísima suerte en este viaje, y uno de los días concretamente el viento cambió un poco de dirección, con lo cual consiguió una vez más calmar a los marineros. Los días se iban acumulando, estábamos a 1 de octubre. Estamos en 1 de octubre y los cálculos de Colón han fallado. Solo él lo sabe, porque ha trucado la distancia recorrida. Las islas que él esperaba encontrar seguramente han quedado atrás. Eso él lo intuye. El hecho es que van pasando los días, van pasando las leguas de navegación, aquí no aparece tierra y la cosa se pone y la gente ya se va a sublevar, va a haber un motín a bordo. Tienen que intervenir los pinzones con su autoridad. En la Santa María quieren echar a Colón al mar. Los marineros cántabros y vizcaínos le quieren echar al mar directamente porque quieren volver, porque están cansados, allí no aparece tierra y se temen lo peor. Los pinzones intervienen, consiguen salvar a Colón, pero unos pocos días después son los propios hermanos Pinzón, los tres, quienes cogen a Colón y le dicen que le dan 3 días de plazo. Y si en 3 días no aparece tierra, se vuelven. Y Colón volvió a tener suerte. ¡Tierra a la vista! ¡Tierra a la vista! ¡Tierra! ¡Tierra! Fue de noche, del 11 al 12 de octubre de 1492, de ahí nuestra festividad del pasado jueves. Era un viernes a las 2 de la madrugada y el vigía de la Pinta, Juan Rodríguez Bermejo, Rodrigo de Triana, pues da el ansiado grito. Hay tierra. Te puedes imaginar qué alivio para todos y sobre todo para Colón. Para Colón, que veía el cuello peligrar. Claro, esa noche fue en los barcos, te puedes imaginar, nadie durmió esa noche en los barcos, todos esperando al día siguiente la llegada a tierra ansiadísima, porque además todo el mundo pensaba que habíamos llegado a las Indias por el otro camino. Por el otro camino. Baja Colón con una armadura, con su espada, con el estandarte de los Reyes Católicos. A su lado van los 2 hermanos Pinzones que mandan barco, es decir, Vicente y Martín, con estandartes con la cruz verde de los Reyes Católicos, uno con una F de Fernando, otro con una I de Isabel, y en el nombre de nuestro Señor y en el nombre de los Reyes toman posesión de esa isla, que es una isla de las Bahamas, que entonces se llama las Lucayas, este archipiélago. Se llama Guanajaní en lengua indígena, autóctona. Colón la llamará San Salvador. Hoy es la isla Watling, nadie se acuerda ya de esta isla, porque pero esta era la isla. Pero se llama Colón la llamará San Salvador, qué hermosura, ¿no? Porque sí, hay una referencia a Cristo, pero también a la circunstancia. Pues sí, porque Cristo Salvador. La verdad es que le salvó, la verdad es que le salvó. Y aquí mismo va a ocurrir casi inmediatamente otra cosa trascendental. Es la primera vez que los europeos encuentran a los americanos. Y el propio Colón lo cuenta en una carta a los Reyes Católicos de una forma que tiene mucha gracia, así que hemos tratado de respetarla casi íntegra. Mira, dice así. Yo, porque nos tuviese mucha amistad, pues conocí que era gente que mejor se convertiría a nuestra santa fe con amor que no por fuerza, les di a algunos de ellos unos bonetes colorados y unas cuentas de vidrio que se ponían al pescuezo y otras cosas muchas de poco valor, con que tuvieron mucho placer. Después venían nadando a las barcas de nuestros navíos y nos traían papagayos e hilo de algodón en ovillos y azagallas y otras cosas, y nos las trocaban por otras cosas que nosotros les dábamos.
como cuentecillas de vidrio y cascabeles. En fin, todo tomaban y daban de aquello que tenían, de buena voluntad. Mas me pareció que era gente muy pobre de todo. Ellos andan todos desnudos como su madre los parió. Y también las mujeres, aunque no vi más que una harto moza. No traen armas ni las conocen, porque les mostré espadas y las tomaban por el filo y se cortaban con ignorancia. No tienen hierro. Sus azagallas son unas varas sin hierro y algunas de ellas tienen al cabo un diente de pez. Son de buena estatura y buenos gestos, bien hechos. Yo vi algunos que tenían señales de heridas en sus cuerpos y les hice señas de qué era aquello. Y ellos me mostraron cómo allí venían gente de otras islas que estaban cerca y los querían tomar y se defendían. Y yo creí y creo que aquí vienen de tierra firme a tomarlos por cautivos. Ellos deben ser buenos servidores y de buen ingenio, y creo que fácilmente se harían cristianos, pues me pareció que ninguna secta tenían. Pareció que ninguna secta tenía. Qué preciosidad. Una larguísima carta que no tiene desperdicio. Se lleva a ponerla entera porque la carta es deliciosa. Deliciosa, absolutamente. Y recoge además esa emoción, ¿no? Y además se difunde por Europa inmediatamente. En cuanto esta carta de Colón llega a los Reyes Católicos, también él se encarga de que se difunda, hay que decir, ¿no? Bueno, pues Colón se queda allí, explorará más islas, descubre Fernandina e Isabela, que en las Bahamas, Juana, que es lo que hoy es Cuba, la Española, que es lo que hoy es Haití. Parece que aquí tuvo en Haití el primer contacto con un jefe nativo, Waka Nagari, quien le regaló objetos de oro. Y claro, era lo que estaban buscando, la pista que andaban buscando, el oro, ¿no? El oro, porque además él seguía pensando, como saben bien los oyentes, que estaba en las Indias. Claro. Y ya no solo buscaba Zipango, el Japón, sino Catay, las tierras del Gran Khan. Las tierras de Gran Khan, que es, digamos, la China continental, lo que es la China continental. Bueno, la Nochebuena de 1492, según seguían explorando la Santa María en Barranca, se hace trizas, el barco, fosfatina, y con las maderas de la Santa María construyen el primer asentamiento español en América, que es el fuerte Navidad. Llamado Navidad, pues lo que decíamos antes de las vírgenes, es decir, la referencia religiosa es permanente en la aventura colombina, ¿no? Y el 2 de enero de 1493, ya construido el fuerte, ya hechos estos contactos, Colón emprende la vuelta, que también tenía su aquel. Es que es lo más importante de todo, porque todos hemos oído, los vikingos llegaron a América, seguramente es verdad, y seguramente llegaron árabes, y seguramente llegaron otros marinos a América otras veces, pero primero no supieron que era América, no pensaron que eran las Indias, y sobre todo, no supieron volver. No supieron el camino de vuelta. La gran hazaña geográfica, científica, náutica y también humana de este viaje en realidad es que Colón sea capaz de encontrar un camino de vuelta en un mar desconocido para volver otra vez a la península. Para volver otra vez y por lo tanto hacer practicable la ruta. Claro. Porque si volvía hacía posible retornos posteriores. Pues Colón volvió a España, fue recibido por los Reyes Católicos en Barcelona en una audiencia que también tuvo mucho de pintoresco. Debió de ser digno de verse, porque allí llega el descubridor con 6 indígenas que había traído un montón de papagayos que iban volando con jaulas, un montón de joyas nativas de las que le iba absolutamente cubierto. Los reyes fueron muy generosos con el descubridor. Y para Isabel y Fernando, hablaremos la semana que viene, pero comenzaba para ellos ahora en ese momento una aventura absolutamente excepcional. Bueno, había que convertir aquello en una gran empresa política. Claro, porque ahora se había descubierto todo un territorio y lo que era un hallazgo náutico y científico pues se convierte en una empresa política. Claro, y de hecho se ordena el segundo viaje en este momento, y el segundo viaje ya son palabras mayores, es decir, son 17 barcos, son 1.500 hombres, son ya vacas, cerdos, en fin, el habituallamiento. Están pensando ya en la colonización, están pensando ya en evangelizar y colonizar América. Colón, como saben los oyentes, hará 3 viajes más, pero ya no es el único. Son muchos los navegantes que empiezan a cruzar el mar sabiendo que existe esa ruta, ese camino. Exactamente, el camino que él ha abierto. España y Portugal van a delimitar sus zonas de expansión, hablaremos de eso otro día. Años después, hacia 1502, Américo Vespuccio, un marinero italiano que navegaba lo mismo para españoles que portugueses según la zona en la que navegara, porque uno navegaba por la zona. Si tocaba zona portuguesa, navegaba para la corona de Portugal, si tocaba española, pues para la corona española, ¿no? Bueno, pues Américo Vespuccio estudia la costa y sigue estudiándola y empieza a constatar que eso no pueden ser las Indias. Fíjense que eran 10 años después, porque hablamos entre 1492 y 1502, 10 años tardó en determinarse que no eran las Indias, que aquello es otra tierra. En un viaje, todo hay que decirlo, donde también estuvieron Juan de la Cosa y Vicente Pinzón, es decir, los
pioneros de aquel primer viaje, ¿no? Bueno, y del nombre de Américo Vespuccio, evidentemente, la historia es interesante, porque la gente dice, no, se le pone porque Américo Vespuccio simplemente mandó una carta con sus impresiones a sus amigos en Florencia. Esa carta, nadie sabe cómo, llegó a una recóndita abadía en la Lorena, en Francia, la abadía de Saint-Dié de los Vosgos. Había un equipo de sabios que estaba preparando una revisión del mapa del mundo, y un geógrafo alemán, Martin Waldseemüller, descubrió esa carta. Y dijo, ¿estas tierras qué son? Estas tierras las firmaba un tal Américo, y las llamó América por eso. O sea, que no fue Américo en un gesto italiano de vanidad, que pensaba, sino que fue este alemán, el Martin Waldseemüller, el que decide, pues si ha sido Américo Vespuccio el que se ha dado cuenta de esto, América se llama la tierra. Y por este Martin Waldseemüller se llama América, fíjate. Háganse ustedes cargo, fíjense. Oye, ¿y qué pasó con los descubridores, ya para acabar? Bueno, la historia la verdad es que es absolutamente trágica, con muchos elementos románticos, es muy interesante. Fíjate, Martín Alonso Pinzón se peleó con Colón, él quería seguir explorando, se peleó allí en el primer viaje. Volvió, fue el primero en llegar, porque su barco era el más rápido, la Pinta, fue el primero en llegar a España, llegó a Bayona y según llegó, murió. Venía ya gravemente enfermo. Hay diferencias de juicio sobre cuál es la enfermedad que tenía. Claro es que muere prácticamente según llega. Juan de la Cosa, el cartógrafo y espía, el dueño de la Santa María, siguió trabajando para los reyes católicos, navegando, explorando, volvió a América varias veces. Él fue quien hizo el primer mapa mundi con las nuevas tierras, Juan de la Cosa. Alcanzó grandes dignidades e iba a ser gobernador de tierras en Cartagena de Indias cuando, en una pelea contra los nativos, contra los indígenas, murió víctima de una flecha envenenada en un combate contra los indios. Y nos queda el otro Pinzón, Vicente Yáñez. Vicente Yáñez, que tiene una historia también interesantísima porque también se vuelca en la mar, fue el primero que cruzó el Ecuador, fue el primero que tocó el continente, fue el que descubrió la desembocadura del Amazonas, colonizó Puerto Rico, navegó, ya te digo, con Américo Vespuccio y con Juan de la Cosa. Y a partir de 1510 se le pierde el rastro. Nadie sabe qué ha sido de él. Unos creen que murió en Sevilla en 1515 olvidado, otros creen que murió explorando el sur, quizás en Argentina. Nadie sabe qué pasó con... Y el de Colón sí que es un final más conocido. El más conocido y bastante triste, la verdad. Hablaremos con calma la semana que viene de por qué le pasó a Colón esto. El claro es que Colón empezó con pleitos interminables con la corona y con todo el mundo en realidad. Por ahí ya decíamos otro día que era muy pesetero. Es que, bueno, estas cosas luego pasan factura, ¿no? Sí. Bueno, denunciado por abusos de poder en las tierras recién descubiertas, obsesionado con encontrar el paso a Zipango, porque él seguía es que parecía de Zaragoza, como mi bisabuela. Bueno... se le alejó de la corte, siguió teniendo amigos importantes, pues el cardenal Cisneros, Hurtado de Mendoza, pero bueno, cansado, viejo, le minó la gota, que en aquella época era una enfermedad mortal. Generalizadísima, Carlos V también la padeció. Murió en Valladolid el 20 de mayo de 1506. Colón siempre fue consciente de que había hecho algo importantísimo, pero nunca supo que lo que había hecho era descubrir América. Fíjense ustedes qué cosas, ¿eh? Y así acabaron estos hombres, protagonistas de una hazaña humana extraordinaria y compatriotas nuestros, compatriotas cántabros, vizcaínos, extremeños, andaluces. Esto iba a cambiar para siempre la historia, el mapa del mundo, y nacía la tierra tal y como la conocemos hoy. Un nuevo mundo que iba a hablar y a rezar en español y que nos va a dar, yo creo, para muchos episodios de La Gesta Española. Nada menos, fíjate. José Javier Esparza, muchísimas gracias. A ti.